a la tierra. Muy buena, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando acá una hermosa semana, me parece, ¿eh? Comenzando septiembre, comenzando con todo. Gente, ¿cómo están? Hoy lunes, ¿eh? Tranqui, el mercado va a estar seguramente, tenemos feriado el Día del Trabajador en Estados Unidos. Así que, y me parece que tenemos en otra divisa también un feriado. Ahora vamos a estar chequeando a ver qué hacemos, si hacemos análisis, backtesting, si hacemos alguna entradita. Ya tengo un par de bots puestos de acá del Planeta Pepe. Veremos si nos metemos de forma manual o si lo dejamos para mañana. Eso dependerá del mercado, cómo se mueva. Así que bueno, gente, ¿cómo están todos? Espero que hayan pasado gran fin de semana y estamos de vuelta, así como todos los días, de lunes a viernes, operando los mercados de, bueno, lo que queda de Londres y el comienzo de la sesión de Nueva York, ¿no? Que todavía le quedan 8 minutitos. Acá con buena música, bueno, vamos a ver un poquito hoy seguramente, ¿no? Alguna proyección, algún análisis, vamos a ver un poco la caída de Bitcoin y vamos a estar chequeando, aparte de la caidita de Bitcoin, lo que hacemos todos los días, ¿no? Los índices, el oro, las divisas. Vamos a ver las bolingueadoras de Pepe Mila que están acá justamente, miren. Vamos a ver si hoy dan profit. Vienen 3 semanitas muy interesantes con ese bot que creé, donde está teniendo muy buenos resultados, ¿sí? Obviamente le tuve que bajar la distancia porque estaba programado para M30, H1, M15. Como hacemos scalping a la mañana para que se puedan ver las operaciones que abrimos y cerramos, le bajé la distancia para que llegue más rapidito, ya que lo tuve que programar para 1 minuto, ¿bien? Así que bueno, y bien bárbaro, ahí cazando ñandúes. El paisano de la Patagonia, ¿eh? Bien, vamos, escucha. Bien, gente, súmense a Discord, a las redes cuando quieran, de a poquito, porque se van a venir cosas muy bonitas, ¿eh? Así que bien, vamos a pasar primero por lo que tiene que ver primero rapidito por Bitcoin, la caidita, vamos a ver si está recuperando un poquito. 58.805, ¿sí? Estábamos en 64, ¿no? Tremendo, ¿no? Como la volatilidad, como, ¿no? Los cachetazos, ¿no? Los palos en la rueda que le ponen estos muchachos que están comprando en este momento. Obviamente los países más regulados, ¿no? 58.805, 0.66 la subida, pero tuvimos un fin de semana y una semanita, ¿no? Por debajo de los 60, 58, 64 llegó a estar también. Y miren ahora, ¿no? Nos encontramos con una zona que ahora vamos a estar viendo una gráfica, una representación gráfica en el precio, donde te marca altos y bajos. Interesante para ver si quizás otro tipo de proyecciones, ¿no? Donde vieron que cuando chequeamos nosotros vemos velas japonesas, ¿sí? En este caso les traje para mostrar, ¿no? No es que sea de mi agrado, pero está bueno para ver proyecciones de otra forma también, ¿sí? Ahora vamos a estar viendo, ya van a entender lo que les digo. Y bueno, en lo que es las cripto en general, en la hora, en el día, están tirando verde, pero tuvieron una semanita, miren, ¿no? Una semanita y, ¿no? Un dip profundo entre un 10 y un 15%. Hay algunas que un 20, un 21 y un 30 inclusive, gente, ¿no? Vos imaginate que mirá acá. De un día para otro el perrito 25 cayó, te querés, pero sabés qué, ¿no? Y le hacían publicidad. Los amigos, tengan cuidado con los memes, ¿sí? Obviamente, quizá de acá una semana, ¿no? Te hizo un por 1000, viste cómo son los memes, ¿no? Pero bueno, mira Bonk 18, son todos memes. Mira Floki 22, Floki también cayó 22. Bueno, mira acá WIF, les estoy dando memes nada más, ¿sí? Después los proyectos, seguramente los interesantes como Solana, también cayó un 18. Y bueno, pero veremos qué pasa, ¿sí? De acá a la eternidad, no, de acá fin de año veremos si Bitcoin remonta después de los cachetazos de las ballenas, ¿sí? Así que bueno,
Vamos a pasar por a Bitcoin, vamos a chequear, acá está lo que les decía, velitas diarias, ¿sí? Donde acá no vemos cuerpos con mechas, sino que vemos el cuerpo con las mechas metidas dentro, ¿sí? Son zonas interesantes que si vos vas a cierta zona acá donde dejó la mechita, no se alcanza a ver la mecha porque es la velita o con Heikinashi o con ¿no? vela de barras. En este caso son lo que serían los highs y los lows con el cuerpo incluido, bueno, sería la vela, ¿sí? Y es otra forma de poder ver el precio, ¿ven? Es el mismo dibujo, se pueden encontrar otras proyecciones a lo que voy también, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una sensación, si no fuese que hubiesen mechitas y no se ven cuerpos, al verse cuerpos, una sensación de que esto puede venir un poquito más hacia la baja, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Igualmente está esta zonita, ¿no? de compresión donde los bajos, ¿sí? están, sin contar esta mecha, que es una mecha dentro de este cuerpo, estamos viendo una compresión, ¿sí? Veremos si respeta esta zona y si no, bueno, gente, tenemos que empezar a marcar acá, ¿no? Esas zonitas próximas arribaciones. Ojalá que no llegue, ¿no? Qué hermosa palabra, arribaciones, gente. Ahí está. En este momento poco movimiento, poca volatilidad en el mercado. Veremos qué pasa en el transcurso del día y en la semana, seguramente cuando se active, ¿no? el mercado, ¿no? completo, ¿sí? Recuerden que hoy hay feriado en lo que respecta a el dólar. Igualmente se puede operar, obviamente. Vamos a ver si vemos algo hoy también, ¿sí? en las divisas, como todos los días. Bien, nada. Bien, nos vamos dentro de la velita diaria, que es esta, una vela rara hoy, ¿no? Vamos, como para cambiar un poquito, ¿no? Nos vamos a ir a acá, velas de 1 hora. Bien, en velitas de 1 hora estamos viendo que el precio de Bitcoin, fíjense en ¿no? las semanitas anteriores, la semana anterior, altos y bajos con dirección hacia la baja. Recién acá hizo un dip profundo, miren si lo podemos ver acá, una velita muy profunda donde una sola velita, ¿no? reemplaza todas estas. Miren la cantidad que lo que hubo para poder llegar recién a las zonas de resistencia donde estamos tocando, ¿sí? Por eso les digo que cuando el precio cae, miren acá, cuando el precio cae, obviamente cae, ¿no? en ascensor, ¿no? Y cuando subís despacito en escalera, ¿bien? Y cuando cae, a la vez yo le agrego no está en los libros esto, cuando cae, no cae solamente en ascensor, sino que hay veces que le cortan la cuerda ahí, tremendo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Por ahora el precio está, ¿no? recuperando la caída. Recuerden que estuvimos acá en los 61, 62, acá, bueno, estas zonitas de acá también. ¿Esto cuando fue? El 26 de agosto, mira, acá estuvimos en los 64, lo que les decía. Y bueno, recuerden que las criptomonedas podés operarlas los sábados y los domingos también, ¿sí? Hoy, por ejemplo, después de sábado y domingo en caída, está en una zona que pueden buscar ventas el que quiera, ¿sí? Si vamos a ver las diarias, es tentador para quizás una ventita. Esto que estamos viendo ¿no? como una V corta que estamos viendo, es la mecha que estábamos viendo hace un rato, ¿sí? Donde veíamos un cuerpito. Bueno, dentro de ese cuerpo está la mechita, así que no se alcanza a ver porque la representación gráfica es con las mechas incluido acá, ¿sí? Es interesante, ¿no? Como para ver. Bien, como para no aburrirnos, ¿no? Ahí estamos, así que bueno, zona de resistencia. Vamos a marcar acá, ¿no? Bien. Zonita de hoy y algo de ayer, ¿sí? Un par de velitas. Nos metemos dentro. Escuchá. Piribip, bien, altos y bajos hacia el alza, todo hermoso, todo bonito, pero llegó a un límite. Veremos si cae de forma de vuelta profunda. Recordad que cuando se activa el mercado muchas veces hace esto, ¿no? Lo que vimos acá, una velita boom, donde después necesitas 15 velas con descanso para recuperarla, ¿no? Pero bueno, por ahora viene hacia el alza. Ojalá que esto rompa esta zona, que se apoye, ¿no? Que forme, ¿no? una sensación de pullback para apoyarse como soporte en esta zona y que empiece a recuperar arriba de los 60, ¿sí? Por ahora estamos en los 58, veremos qué pasa, ¿sí? Y bueno, veremos si en diciembre estamos tocando los 80, ¿sí? Ya no los 100, los 80. Viste cómo es Bitcoin, ¿no? Capaz que te sorprende.
Bien, vamos al índice. Si alguno quiere que veamos alguna criptomoneda en alguna temporalidad y con velas japonesas o con la gráfica que quieran, me avisan, no hay problema. Estamos probando acá. Bien, vamos al índice. Ya que estamos con la representación gráfica de altos y bajos, vamos a meternos dentro de una vela diaria, donde recuerden que la anterior fue la del viernes, no la de sábado y domingo. Y acá estamos, ¿sí? Mirá lo que es esto. Para que ajusto acá un poquito. Mate. Bueno, vamos a ver si el precio empieza a recuperar. También viene ya hace un par de semanitas en caída. Yo tengo la sensación de que el índice seguramente empieza a recuperar. Ojo al piojo ahí con las cripto y con el resto, ¿no? Parece que hay fuerza para el índice esta semanita. Veremos si sigue rompiendo altos o si ¿no? O bajos inclusive, ¿no? Altos y bajos. Rompe esta zona, puede ser ¿no? Próxima llegada ahí, ¿no? Que son unas mechitas ahí, todavía le queda, pero son velas diarias, ¿no? Tendríamos que chequear entre hoy y mañana si el precio se devuelve, ¿no? Y toma como retroceso estas 3-4 velitas diarias para seguir la tendencia bajista y romper esta zona, este bajo, este boss. Y bueno, si sigue la tendencia bajista, por ahora los últimos días vienen alcistas y la sensación es esa. Fíjense, Bitcoin, la caidita que tuvo también, de la mano obviamente del índice también, ¿no? Del dólar. Así que bueno, le queda poquito para llegar a esta zona, a este bajo que está a la izquierda. Veremos, ¿sí? Qué sucede hoy, entre hoy y mañana, ¿bien? Ojo que también próxima zona es esta, ¿sí? Yo les marco esa zonita, pero acá estamos viendo, a ver si es ahí, podemos marcar esa zonita ahí también, ¿sí? Ahora nos vamos dentro de la velita horaria. Y ahí estamos, zigzagueando. Piribim, piribim. ¿Te gusta el violín? Piribim. Bien, ahí estamos. Estas son las zonas, ¿sí? Por ahora, ahí vamos. Entre zona y zona está en el medio. El precio está llegando a una zona en H1 de sobrecompra. Veremos si esa zona de sobrecompra, fíjense que acá estuvimos varias veces en sobrecompra y podemos empezar a chequear, si agarras este alto de acá, sí, como si fuera una divergencia. Todavía no la es, pero si agarras zonitas, por ejemplo, estas dos eran divergencia, ¿ven? Con estos dos saltos y cayó un poquito, ¿sí? Obviamente que subir y caer siempre, ¿no? Lo bueno es agarrar una buena caída, ¿sí? Una divergencia interesante, por ejemplo, acá, miren acá, ¿ven ahí? ¿Sí? Hacia abajo mínimamente y estos bajos hacia arriba, ¿ven ahí? Por ejemplo, ¿no? Es cuando el precio va en una, ¿no? Dirección opuesta a un oscilador, por ejemplo, ¿sí? Ojo, no vas a meter compras o ventas por eso nada más, ¿no? Tenés que analizar estructuras, si estás llegando a zonas interesantes, a puntos pivot. Mira, escucha. Bien, gente, estamos tranqui hoy, ¿eh? Así que con música vamos a ver dónde podemos meternos. A las de 15, a las de 30, a las de 5. Y bueno, vamos a la de 5. ¿Por qué? Y porque dice... Era todo, ¿no? Seguía el ritmo. Bien. Ahí tenemos zonitas. Acá tenemos otras, ¿sí? Como para tener una guía, ¿no? Inclusive podés marcar estos dos toques de acá. Ahí como para ver próximo arriba. Ahí, ¿ven? Vos tirás la proyección, ¿no? Ahí, ¿no? Y bueno, dentro de esa zona, inclusive podés marcar como que rompió esta, pero ya te cenás para que si ya la pasó, ¿no? Entonces vos vas marcando zonas que pueden servir. Si a la vez por acá arriba, si llegás el precio, hay un número redondo, o en el pasado allá, ¿no? Hay zonas de altos o bajos interesantes. Bueno, podés pensar en alguna ventita o esperar que rompa y irte hacia arriba, según también acompañado de, ¿no? De alguna noticia que quizás acontece hoy o mañana. Sabemos que hoy hay feriado, veremos qué pasa, ¿sí? No creo hoy, ¿eh? Bien. ¿Hay algún pepito?
tenemos el telaraña puesto hoy. Vamos a ver un telaraña nuevo, distinto, ¿sí? Y tenemos, a ver si está la boleadora acá, no sé, vamos a ver. Las boleadoras si activaron, si no activaron, ya la vamos a chequear acá, A ver ahí está. Let it, let it, let it, let it. Let it, let it, let it, let it. Bien, fuerza de la moneda. Pero no me interesa la fuerza, me interesa. ¿Qué es esto? Están dormida, vamos, Viborita. Ahí está. Está en verde esta, che, a ver. Esa es la bolingueadora. Ya me la abrió la amiga, tenemos la bolingueadora. Bueno, ahí va la bolingueadora, A ver, ahí va en positivo, a ver más o menos. ¿Cuánto va esto más o menos? No sé si no me pagó algo, ¿Qué tocás, negro? Dejá eso ahí. Ahí está, bueno. Esto cuando llega a cierta distancia, les voy a contar ahora antes de que pase, ¿sí? Cuando llegue acá a cierta distancia, ¿sí? Supongamos que llegue acá, me va a pagar la mitad. Le cambié algunas cositas al bot, ¿no? ¿Por qué? Porque veía que en vivo estaba llegando al TP, pero los últimos días no llegaba al TP. Entonces tenía que estar cerrando de forma manual muchas veces porque no estoy en la compu todo el día y no tengo un BPS, ¿no? Por ahora, seguramente vuelva a los que tenía anteriormente, pero por ahora estoy de forma manual, lo continúo muchas veces y la termino, ¿no? Promediando, la cierro y muchas veces lo positivo se pasa a negativo y es una lástima. Entonces, si llega a unos pips más por acá arriba, calculo que por ahí va a cerrar la mitad, ¿sí? Del lotaje. Por eso le subí el lotaje y voy a poner, y automáticamente se va a poner un break even a 5 pip o a 2 pip por acá, 3 pip, muy poquito, ¿sí? Recuerden que el lotaje es un poquito más alto, entonces ahí se ve la diferencia. Me va a pagar la mitad y la otra mitad seguirá corriendo, ¿bien? Si corre y si va hacia abajo, la otra mitad sería lo que te hacías cuando llegaba al TP común las semanas pasadas, ¿sí? Pam, pam, pam. Ahí está, viene la bolingueadora, Uy, a decir el paisanito ahí, cazando profit, no, cazando ni anduve el amigo para poder comer, Así que bueno, ahí estamos. A ver cuánto le queda, estos son 6-7 pips nada más, a ver. Hoy le queda 2 pips más, mirá, me llega a devolver, ¿sabes? ¿No? Y bueno, empiezo a bajar la... No, bueno, vamos a chequearlo, para eso estamos, ¿no? Todos los días, no le quiero meter más mano, solamente que trabaje en la mañanita y bueno, ahí lo dejo. A ver, mientras hay algún pepito. Un pepito, ¿no? Tienen como 500 años los pepes, pero pepito, ¿no? Una forma cariñosa. Down. Ahí está, me parece que un Pepe se sumó, guarda, Recuerden, gente, que no hacemos, bueno, están cansados los Pepe de siempre, pero ya saben que no hacemos publicidad y bueno, la idea es que se sumen, estamos todos los días, ¿sí? Sesión de Londres y Nueva York y obviamente seguramente agregaremos Tokio, un poquito más seguido de lo que venimos, ¿no? Lo que pasa es que no me da el tiempo y bueno, esa es la idea, ¿no? Que en Tokio hagamos backtesting y si el mercado lo permite, tirar algún tirito ahí, ¿no? A ver. Ahí está, a ver si puedo compartir algún mensajito. Vamos a ver si está el angelito, Me parece que estaba durmiendo el angelito. Si sale bien el audio me chiflan, Ahí. A ver si toco acá. Hola, ahora sí. Escuchá, para vos, Ahí estamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Espero que bien. Gracias por sumarte, por estar y por saludar. Es muy importante eso de saludar, de escribir, como para dar una manito al algoritmo, sobre todo para ir conociéndolos. Bueno, vos ya te conozco, ¿no? Pero viste que siempre hay alguno nuevo que no se anima. Anímense, gente, que la idea es, ¿no? Pasarla bien un rato, conocernos y bueno, y uno ya los va conociendo, charlar a ver qué operan, qué hacen, si hacen intradía, swing, si hacen scalping. Lo que más le guste, si hacen todo, como en mi caso, ¿no? Hay operaciones que la dejo más de una semana y hay otras que la dejo 2 minutos. ¿Cuánto hace que está en el mercado? 2 días. Y hay otro que ahí, ¿no? Así que ahí estamos, gente. Good Pepes, Olis,
Olis, pero ¿quién es? Olis. Bien, bueno, seguimos. Buen día, Pepe Mila. Buen día, Pepe. Vamos pasito a pasito a no perder. Muy bien, señor, ¿eh? Así es, feriado, es verdad. Y en el CAD, ¿viste? Yo había visto que el CAD también era feriado. Es feriado, me parece, ¿no? El CAD también. Bien. Así que bueno. Vamos a ver si el mercado tira para algo. Capaz que me quedo con la bolingueadora y me cierro con eso y ya está, y charlamos. Vemos, estuve viendo recién en Discord, en la dimensión número 2, donde está Pepe Gatillo Fácil. Muy buenos los resultados, vas a salir un maestro, ya estás ahí, ya estás ahí, ya me está dando. Uy, mirá el profit que hizo. $2 había hecho el amigo. No, bien ahí, te felicito, así que ahora bien, mirá, poneme ok si querés y comparto algo personal tuyo, privado, de algo que te estoy enseñando de los Xinjiang y de algunas cositas para que vos operes y que llegue a distintos objetivos con los backtesting, ¿no? Pero queda todavía un caminito, pero vas re bien, loco, así que te felicito. Si me das el ok te comparto algunas cositas ahí. Por lo menos dos fotitos para que vean los chicos cómo vas, ¿no? Te pongo el reto ahí de... Bueno, ya te había puesto una fecha al azar y después te la cambié. Te tiré 18, 19 de agosto, no sé, una fecha al azar. Y vi que ya la hiciste, muy bien, llegaste a los objetivos. Me encantó el drawdown muy bonito. Y hiciste 15 días nada más. Así que, ¿no? El 5, y muy interesante, el 10% de la cuenta hiciste ahí, ¿no? Un 1%, excelente, avísame si querés y comparto, ¿sí? Las prácticas que te estoy tomando prueba, vamos. Hola Miguel, ¿cómo andás? Espero que estés bien, ¿De dónde sos? Sí, fue manual, sí, leí. Excelente, esa es la idea, que todas las herramientas que te voy compartiendo y lo que te voy explicando de los Xinjiang, que le busques la vuelta para que vos lo hagas híbrido y que vos puedas, ¿no? Entender el mercado. A lo que voy, el mercado no lo vamos a entender nunca, ¿no? El mercado es un psicotrading tremendo en la cabeza de cientos de personas y ballenas donde vos no sabés la decisión que van a tomar, ¿sí? A no ser que está al lado tuyo. Yo te digo, che, vamos a ir en compra o en venta, pero nosotros no movemos nada. Por eso está bueno tener técnicas, ¿no? Que es esto que trato de explicar todos los días en la dimensión, sobre todo en la 3. Pero entre la 2 y la 3 ya van viendo algunas cositas y está bárbaro eso. ¿Querés que lo comparta? Decime, si no, no hay problema. Mezclate un poquito de todo, ¿no? Sí, comparte. Muy bien. Está bueno para que los chicos vean que estamos haciendo trabajar a los Pepe ahí, Mira, ahí te pongo, Falta mucho camino. No falta mucho, Me encanta porque vos todos los días es pasito a pasito. Y es lo que trato de meterle en la cabeza. Mirá, yo te canto la posta, ¿sí? Como se dice acá en Argentina. Vos sos de Chile, ¿no? Aguante Chile, aguante Argentina, aguante Colombia, aguante todos los países con gente buena dentro de los países, ¿no? No con los garcas y vende humo. A lo que voy con esto. Vos seguramente en algún momento la vas a ver más clara, ¿sí? La vas a entender mejor, mover fichitas, ¿sí? Y sabés que podés llegar a tener un drawdown o perder y vos vas a decidir cuándo cerrar la operación, ¿me entendés? Porque ya empezás a tenerla más clara, ¿sí? Todo eso te va a llevar tiempo, quizás algunos van a estar 2 días, 3 días, no, hablando en serio, quizás algunos están 1 año, medio año, 5 años, depende de cada uno. Quizás estás 6 meses hermosamente bien y de golpe te mandaste una y volvés ahí, caes al precipicio. Siempre pasa eso, ¿no? Te la das contra la pared en algún momento. Lo importante es, acompañando todos los días, no sé, psicotrading, charlar, la motivación, esas cositas también van de la mano, porque recuerden, gente, que lo que está haciendo el amigo es ir aprendiendo las técnicas que voy enseñando de a poquito en la dimensión 2 y 3, porque es mucho, y las herramientas las van teniendo. El problema es que con el tiempo tenés que saber utilizar la herramienta. Muchas veces le pifiás. No es que vos se cruza una media móvil y me meto en venta o en compra, o sale una flechita. No, acá es razonar. Y está bárbaro, porque cada vez que te metes al mercado es una forma de ir a buscar dinero. Y trata de buscar, y vos no sabés si hoy vas a hacer el 1%, el 2%, el 0,5%. Podés tener tu fijo, ¿no? De hacer el 1 por día y perder el 0,5, ponele. O hacer el 2 a 1, o el 3 a 1, o el 10 a 1.
pero la idea es con el 3-1, con el 1-1, con el 0,5, como sea, tratar de razonarlo, ¿sí? No meterte por meter, y bueno, y hay veces que sale bien, que le pegaste de entrada con un sniper como francotirador, y hay veces que al no salir bien tenés las herramientas para poder dar vuelta la operación negativa, ¿sí? Y si te cansa, te vas con el 0,5 o con el 1% de pérdida, por ejemplo, ¿no? Y después depende, obviamente, cómo vas, ¿no? Gestionando, que eso es... Los dos puntos, gente, para ser rentables son eso: la gestión de riesgo y el psicotrading. El resto es puro verso, y ahí está el santo grial, ¿sí? Así que bueno, y vas por muy buen camino, ¿eh? Así que te felicito, aguante, ¿eh? Mirá, les voy a compartir acá un segundo. Un segundito, ahí voy, ¿eh? A ver si se puede ver. Si no se puede ver, no pasa naranja. Pero yo te digo, en vivo te doy consejos, si vos querés, ¿no? De lo que vamos hablando. Porque los chicos no saben, pero nosotros en la 2 te voy explicando las veces que puedo muchas cositas, y te hago hacer tareas, ¿no? Como quien dice, como el que va a la escuela, una cosa así, pero esa es la idea, ¿sí? Bien, vamos a ver dentro de... Acá estamos. Mira, escucha. La canción es de Pepe Mila. Dale. Está medio apurado ahí cantando, ¿eh? Uy, se nos viene en contra esta. Bueno, la dejo. Si pasa hacia abajo, que pase. Si sube, mira, hasta acá tiene que llegar, hasta por ahí, para que cierre la mitad del lotaje, ¿sí? Y bueno, ahí estamos. Bien. Ay, decía, se ponía triste. No, seguimos. Me voy a ver dentro de... acá. Subite a la nave. Ahí estamos. Bien, acá estamos en la gráfica de TradingView. Habíamos quedado en el índice y fotos que me compartió el compañero del fin de semana. Esto lo hiciste el fin de semana, calculo, porque las vi hoy. A ver qué tenemos. Bien, acá hiciste $538, por ejemplo, que serían una cuenta de 5.000, ¿no? El 10%. Excelente. Operando de forma manual con las técnicas, con alguna de las técnicas Xinjiang, ¿no? De forma manual, y aprendiendo un poco de todo, un poco de lo que vamos explicando ahí, ¿no? En la 2 y la 3. En la 3 te va a quemar la cabeza. Y acá tenemos los resultados del amigo. Párate a ver un poquito ahí. Está bien, 45.000 era el depósito, 538, sí, ¿no? 538 es un... sí, más de un 10%, ¿no? Después factor de beneficio excelente, beneficio esperado excelente. Me sorprendió mucho el drawdown, excelente. Yo te dije, trata de no pasar el 4 al 5%, te permito hasta el 10% de drawdown. ¿Te acordás? Hiciste el 1.85, te pasaste. Ahora aguantate, porque te voy a decir que no bajes del 2, ¿sí? Pero esa es la idea, que no bajes de ese drawdown en una cuenta donde, fíjate, ¿no? Tuviste lo máximo, ponerle $92, ¿no? Con un flotante negativo, pero y obtuviste 538. Y si vemos acá, mira, las pérdidas consecutivas fueron 1 y las ganancias consecutivas 16, ¿sí? Y después, transacciones rentables, la esperanza matemática, no, de 10 todo, te felicito, muy bien, el primer Pepe que ya va aprendiendo las técnicas del planeta Pepe, así que bárbaro. Esto, con la libra dólar, con el oro, con lo que se te cante, se te cruza un galgo y lo operá, ¿sí? Lo que quiera va a aprender a operar con todas estas técnicas, ¿sí? Quizás acá mezclaste la 1 con la 2, la 2 con la 3 con la 1, utilizaste la 1 en una operación, la 2 en la otra, ¿sí? Así que bien, excelente, muy, pero muy bien, te felicito, Bien. Uy, le tiramos rey acá. Muy bien, me sorprende, me pone re contento, porque esa es la idea, me pone contento, me da orgullo, porque voy sacando los primeros pingos, ¿viste? Viste que vos tenías tu idea de operar, ¿no? No es que yo te la cambio, vos seguís con lo mismo que te guste, pero es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, y no es lo mismo que cuando operamos en vivo. Viste que en vivo muchas veces hago operaciones, pero no hago todo, pues siempre hay, ¿no? Algún ratón dando vuelta. Ahí vas entendiendo algunas cositas, ¿sí? Así que te felicito, Un 10. No, 9.85, decía periódico puro, así que bien, bien, dice ahí, todo bien, soy de San Francisco, qué lindo, de Córdoba, qué grande.
Muy bien, Miguel, felicitaciones por ser de Córdoba, ¿eh? Después pasamos a tomar un fernet si nos invita. Dale, decime, todos tus consejos son bien, sí señor, ¿eh? Ahí te los dije y después por privado te charlo algunas cositas que vi ahí que están buenas también, pero para no aburrir a lo demás, ¿sí? Muy bien, ¿eh? Te felicito. Así que podés pasar al Xinjiang número... ¿Por cuál vas? ¿Por el 3? ¿Por el 2? ¿No? El 2 y el 3. Lo que pasa es que después te pasé un par de otras herramientas que son las de 7 y 8 por ahí. Pero bueno, ahí va, hola Pepe, buen día, ¿cómo le va? Espero que estés bien. Por favor, Bitcoin, tengo una compra, pero se me fue en contra. Por favor, ¿me ayudás a revisar? ¿Cómo no? Sí, dale. Decime la temporalidad nada más, ¿sí? Y lo vemos. O sea, el drawdown fue bajito, pero yo creía que había sido más. Traté de mantener bajo el 5%. Sí, tendrías que chequear. Yo te pasé esa herramienta para hacer backtesting, o te dije que la utilices, ¿no? Que te pasé cómo instalar y todo. Pero fíjate si el 5 es real. Muchas veces vos fíjate que parece que tuvieras un drawdown más grande. Y no. ¿No? Y hay veces que parece que no y sí. Vos fijate, vos te das cuenta muchas veces, ¿sí? Pero podés ir viendo las operaciones, ¿no? ¿No te va tirando ahí cuánto tenés de flotante negativo? Calculo que sí o no. Ahí veía que va cerrando parciales también, ¿no? Ahí podés cerrar parciales, todo lo que yo te expliqué, ¿no? Que es lo fundamental. Siempre te tenés que pagar. Acá nada de porque es 3 a 1 tenés que esperar al 3, no. Es como yo acá que estaba viendo recién el robot. Por respetar al robot lo dejo. Pero si estoy yo, si yo ya sé que llegó. Miren acá, les voy a mostrar este ejemplo. A ver. Seguramente, ojalá que estemos en positivo. Pero si está en negativo, miren. Ahí les muestro, Estamos, mirá, acá por ejemplo, ¿no? No es por hablar más del bot, porque está funcionando muy bien, pero si el bot llegó hasta acá arriba, y yo veo que acá arriba hay una zona acá, un POC interesante, que lo entiendo, que sé que acá va a retroceder, pero negro, ¿qué voy a esperar? ¿Que venga hasta acá abajo para después subir y estar 3 horas? Pero me pago acá algo, ¿me entendés? Tampoco te vas a pagar poquito para perder mucho, ¿sí? La idea es que ser coherente de lo ganado con lo perdido, pero sí, me entienden a lo que voy. El bot sabe que tiene que hacer parámetros de memoria y los respeta a rajatabla, pero la mano humana muchas veces puede dar una mano, ¿no? Y muchas veces no, ¿no? En este caso tenía lógica si cerraba. Ojalá que ahora suba. Si cae, estaremos ahí, ¿no? Inclusive puedo ver cuánto... bueno, vamos a esperar ahora ya está. Voy a esperar un poquito más, pero... Porque la idea es ver cómo funciona el bot. Si no, termino metiendo mano. Y la idea de este bot es quizás, ¿no? Si sigue así de bien, ponerlo en algún BPS para probar alguna cuentita de fondeo. Y si la sacamos en positivo a la cuentita con este bot y nada más que este bot, sorteamos la plata en algunas cuentas para ustedes, ¿sí? O sorteamos alguna cuenta. Compramos alguna cuentita y la sorteamos, ¿sí? Para que la tengan ustedes, ¿sí? Mira, escucha la letra. Qué grande. Vieron ahí en la letra que le escribí encima, hice todo, la música, la letra, todo. Y de fondo dice gestión de psicotrading, el santo grial, ¿sí? Más te va 15 minutos. Bueno, dale, vamos a ver 15 minutos. Bien. 15 minutos, ahí le sacó los mensajitos al señor de la inteligencia artificial, no sé qué habría puesto en mayúscula capaz, Bien, ahí estamos. Tranqui hoy, gente, Vamos a ver si, a ver acá, voy a ver si puedo ver Bitcoin desde TradingView, porque acá en la plataforma, no sé por qué, la otra vez también cuando lo puse, se me traba la katanga, A ver. Vamos a poner velas japonesas. Down, down, down. Venite, si un Pepe más. Pepe. Se trabó, demasiado, ¿no? Bien, ahí estoy ajustando acá las velas japonesas para mostrarle acá a la compañera. A ver, tenemos, ahí me decía M15, bueno, me dijiste que hiciste compra y estás en negativo. ¿Te acordás el numerito donde hiciste la compra? Si estás por encima o por debajo de algún alto, algún bajo, si podés, me lo chiflás, No.
Bueno, me voy a dar una mano, ¿no? Para eso estamos, gente, para eso estoy a la mañana. Hoy no operé nada, ¿sí? Hoy, antes hubo vida antes de otra vida, a lo que voy. Los que ya saben, opero antes y después, por eso suelo arrancar un poquito más temprano, un poquito más tarde, porque tengo que llenar la heladera. Pero hoy no operé nada, estoy así. Esto, lo que estamos viendo nomás. Pero anteriormente, nada, obviamente para llenar la heladerita, ¿no? Una heladera más grande que la que llenamos acá. Pero bueno, ahí estamos. Para apagar la luz, decía el amigo, para poder hacer el puchero. Bien, ustedes me entienden, ustedes me entienden. ¿Han comido puchero o no? Ahí está, pasamos. A ver. Bien. Bueno, acuérdense, antes de ir a ver un poquito Bitcoin, si esto llegase a romper esta zona y hace un par de pips más por encima, el lotaje que está acá abajo se va a cortar la mitad, ¿sí? Para pagarme algo, porque si no, lo que nos estaba pasando es lo que estuve viendo, ¿no? En la semana, las primeras semanas ganador winner, pero después empezó a pasar, no sé si es que consolida estas semanas, vieron que hay que actualizarse a los mercados, y bueno, no llega a destino, entonces bajé la distancia, de 20 la bajé a 15, de 15 la bajé a 10, y ahí está entre 10 y 8, con un lotaje un poquito alto. Ahora, si no llega, lo que hice es, entre una distancia por esa zona más o menos, va a pagarme la mitad de lo que tenga de lotaje. Por eso le puse un lotaje más grande, ¿sí? Y me pone break-even enseguida, lo rompa, ¿sí? Enseguida llegué al primer TP. Bueno, ahora sí, perdón, ahí encontré. Pepe hablaba, ¿viste? No encontraba Bitcoin, ahí está las velas japonesas. Ahí estamos. Tenemos, a ver, ¿qué vemos acá? El signo más. Bueno, se prendió la luz de la vela que puede llegar a ser alcista y salvarte las papas. Decía el amigo, mira, está, te digo la verdad, ¿no? Está justo en una zona que yo buscaría más ventas que compra, pero viste cómo es Bitcoin. Acá, esto es H4, ¿no? A ver, déjame meterme dentro hasta llegar a M15 o a M5 para que tengas una idea. No sé dónde hiciste la compra, si por acá, en algún numerito. Si la tenés, decime. Planeta Pepe, todos los días nos damos envío con 3 leyes del planeta, nuestra gestión, del presión. Dale. Esto es H1, ¿sí? Estoy viendo las últimas velitas, rompe hacia arriba. Ahora está haciendo un retroceso, puede ser, ojalá así sea. Fíjense en esto, mirá, vos podés pensar dos cosas, ¿no? O que va a bajar o que va a subir, obvio. Ahora, está llegando a esta zona, ¿sí? Donde podría haber un retroceso que lo estamos viendo, es este que está acá, ¿sí? Pero si vos ves el pasado, acá y acá y acá, el precio hizo así. Hizo ahí, llegó hasta acá arriba, retrocedió. Ahora vamos a ver si el envión rompe para irse para arriba o si viene a recuperar toda esta zona de liquidez que hay acá. Interesante en H1. Ojalá que si hiciste compra vaya hacia arriba, ¿no? Para vos poder recuperarla y si no con un stop. No te queda otra o alguna técnica del PP de la dimensión 3. Bien, parate, voy a sacar la... Dale. Vamos a ver velas de dentro de esta zonita. Voy a poner un rectangulito acá para agarrar estos dos altos, ¿sí? Casi está ahí tocándolo el último, pero son zonas, ¿no? Ahí me voy a tirar dentro de M15. Ajá, está en una zona interesante para ventas. Pero lo que te decía anteriormente es si lo ves positivo, de forma positiva, diríamos. Esto, mirá. A ver ahí. Aparte que puse. Ahí está, mirá. Acá. ¿Ves? Hace impulsos y retrocesos. Todo normal. Llega hasta acá. Se queda, consolida. Quiere romper la zona. No puede. Una vela agresiva. Volumen interesante. Se devuelve. Ojalá que esta devolución, ¿sí? Acá, ahí hacia abajo, bueno, justo color rosa esto, pero me entendés. La devolución está buena porque es un retroceso, por ahora es retroceso, ¿sí? Hay que depender de que no rompa esta zona. Mira, para que me hice un enredo acá. Ahí está. Camine, ahí está. Camine, le decía.
P más. Claro, acá hay un POC. Si vos agarrás zonas de algunas velitas horarias hacia atrás, desde acá, esta zona, acá te va a tirar una línea amarilla. Mira, fíjate, a ver si está. Si le estoy pifiando o no, mira. Es la zona donde te puede salvar en un rebote hacia arriba, ¿no? En el caso de que tengas una compra por encima. A ver si tengo acá el tridente de Andrew. Ese ya lo voy a explicar, Párate. Mira vos, me queda en el medio. Bueno, a ver, párate un segundito. Día. Ahí está, ¿ven? Ahí, ¿ven? Agarrando, claro, agarré de acá. Y entonces donde hay más acumulación, ¿sí? Acá, ¿ven? Esta zona, que es lo que les marqué en amarillito, más o menos por ahí, por acá. Yo traté de agarrar el rango que está acá, ¿ven? Esta zona es la que puede venir a buscar, ¿sí? Pero acá estoy yéndome al extremo de la mitad, ¿sí? Acordate que si vas hacia los altos de la consolidación que está acá, ¿sí? Esta que está acá, ahí. ¿Sí? Ahí esa zonita, si la extiendo... ¿Sí? Ya está tocando. Mientras no se meta, se puede meter adentro, ¿no? Ahora, rompiendo ya la zona, obviamente, empecé a buscar más ventas. Inclusive, la sensación, lo que les decía cuando estábamos en H4, me parece recién, la sensación es que pareciese como que el precio quiere respetar, como que es un retroceso más. Si vos mirás acá, tenés un retroceso. Yo, ahí... Ojalá que acá termine así, que la próxima vela levante vuelo. Fíjense que las velas más fuertes del día son alcistas y los retrocesos, los ruidos son entre bajistas y alcistas chiquitos. Así que bueno, por ahora ojalá que no rompa esta zonita para que no se meta acá adentro a la venta, a la zona de venta. Y ahí está. Si vamos a velas de 15 o de 5, a ver en 5. Bueno, ahí está, ¿sí? ¿Dónde hiciste la comprita? 69, me decía, che. Allá, por acá. 69.500. Es tremendo, Y bueno, apagá la compu y salí corriendo. A ver si se acá. Con amigos y risas en la nave, gestionando, aprendiendo. Hacia el profita navegar. Astronautas hace feliz. Punto de la amistad. Si con la plata te queda realidad. En el planeta Pepe. Mira, este tema me encanta, creado por mí. Pues, pero si habla en inglés, bueno, vos fíjate el final y fíjate el principio. Me encanta este tema original también, Ahí está. Qué grande, No, tengo una cabeza para la música. Me parece que tendríamos que hacer música, ¡Oh! Anuneta Pepe, vamos a volar por cimientos propios sin parar. Ponte, mira la nave, gestionamos y aprendemos de verdad. Dale, sea un Pepe más, subite a la nave y aprende de verdad. 58.700, recién lo veo. A ver. Dale, con gestión y sin flotar aprenderás. Subite a la nave, subite, ¿qué esperas? Ay, qué justito ahí, mirá. Ahí lo tiraste, ¿no? Y bueno, mirá. No sé si es mucho lo que estás, ¿no? Si es una plataforma de criptomoneda, podés holdearlo a no ser que estés en futuros. Si estás en futuros, vas a tener algún stop seguramente. Lo que podés hacer es algún promedio acá, no te queda otra, ¿sí? Está un poquito alejado, yo pensé que era un poquito más abajo, pero tampoco es tanto, ¿no? Vos sabés cómo es Bitcoin, ¿no? Mira, un par de velas de estas y ya te llega. Pero para no esperar a que suba, podés tirarle poner un buy stop por acá arriba o un buy limit por acá abajo, ¿sí? Si cae, cerrá. O si tenés alguna técnica, buscarle la vuelta. Fíjate que recién ahora está, bueno, no sé si va a romper la zona. Ahí ya no te veo esperanza en estos minutos, ¿no? Pero sí, qué lástima que está la compra ya tan arriba, ¿no? Por encima del alto. Con algún promedio, con algún buy stop o buy limit, tratar de no poner el doble, sino lo mismo, buscarle la vuelta ahí, ¿sí? Habría que ver si, a ver, escucha.
más. Esto es hermoso, hermoso. Recordando tu expresión. Qué lindo, che. Bueno, tenés la única chance de salvación si no querés arriesgar mucho flotante, es esta zona que te marqué. Como última compra. ¿Sí? Última compra para, en el caso de que cae, si es poco lo que pusiste arriba, ya acá en el medio tenés una tablita, ¿sí? A no ser que ponga un poquito más abajo, pero ojo que si cae, se suman las dos negativos, ¿sí? Por lo menos, ¿no? O acá arriba en 15 minutos, arriba de esta zonita un buy stop, como para que promedie con esta, va a estar cerquita, ¿sí? Pim, pim, pim. En H30 hice el análisis, dice el amigo. Bueno, dale. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Aguante, Gabriela. ¿Cómo se llama esta canción? Pum, 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 purum, pum. Es para amar. Bien, ahí el amigo te hizo otra proyección. Mirá, hay que ver, ¿no? Los movimientos, pero fíjate que si también utilizás como hombro esta zona, empezás a ver patrones a lo loco acá, ¿eh? Ponele que este es un hombro, una cabeza, quizás acá arranca, ¿no? Un altito como para ir a la caída. En ese altito podés aprovechar acá, ¿ves? Mirá. Supongamos que el precio ahora, ¿no? Tenés que empezar a ir a sacar distintos tipos de proyecciones lógicas, ¿no? Acá lo que puedo ver es, si hizo un retroceso y acá está haciendo esta zonita, quizás una pequeña subidita, que si sube te achica el flotante a vos, ¿no? Y después cae, ponele, ¿no? Ahí obviamente te toca el stop o, ¿no? O haces alguna otra orden, ¿no? Pero en el caso de que esto, en vez de seguir subiendo, llegue hasta por acá, hasta esta zona, si vos buscás alguna comprita por esta zona, cuando va a subir ese retroceso, puede hacer que hagas entre la compra de arriba y la de abajo, ¿sí? Acá te lo hago, acá. A vos te llegó hasta acá y hiciste una compra, el precio cayó, ¿sí? Pueden pasar dos cosas, que el precio suba y vos estés recontenta, o que el precio llegue hasta esta zona y caiga, ¿sí? Pero si llega hasta esta zona, más o menos, y acá hiciste una compra, estás promediando. Ahora, ojo, si cae, ¿sí? Podés pagarte con algo como hacemos todos los días en vivo, pagarte algo o inclusive cerrar debajo de algún alto que esté a la izquierda, ¿no? Como para tener un stop, ¿sí? También podés hacer otras cositas, ¿no? Yo es lo que te puedo decir ahora, ¿viste? Seguimos, me voy a ir. Y llegó esto, ¿eh? Pam, pam, pam. Ahí estamos. Uy, mira, bueno, vamos a ver qué pasa con este, ¿eh? ¿Me pagó ahí? No, todavía no. Bueno, no puede romper esta zona que les marqué. ¿Ven lo que les digo? Por eso llegó dos veces. Ya hubo dos toques. ¿Ustedes qué harían? ¿Dejan que el bot siga por 2 pips más o esperan a que caiga? Bueno, ahí va, a ver. Yo quiero ver si me da, si me hace caso el bot ahí, ahí, a ver. Si me hace caso y el buy lo cierra por acá. Por ahí más o menos. Vamos a ver. Si lo cierra por ahí, todo de 10. Segundo toque, 1 y 2. Yo hubiera metido mano acá, pero estoy dejando el bot, ¿no? Esta zona POC acá, ¿ven? ¿No? Una zona donde el precio descansa acá, ¿no? Veremos si acá, ojalá que no caiga, rompe esta resistencia y la está rompiendo. Veremos si es realmente venir a buscar estos altos o está amagando con alguna trampita. Y en este par, miren lo que es esto. Y son velas de 1 minuto. Imagínate las de 1 hora, ¿no? 2 días tenés para... Bueno,
Bueno, ¿qué pasó acá? Este es el oro. El oro va menos 2,22 por ahora. Hay que esperar que sume, que reste. Ya en algún momento lo vamos a ver. Ojalá que lo veamos ahora, en un ratito, en positivo. Ojalá así sea. Qué lástima la distancia. A ver. Muy grande. Bueno, la próxima lo ajusto de vuelta. Bueno. Escucha. Estoy esperando, a ver si toca. Qué lindo en vivo que cierre la mitad por lo menos, A ver si acá lo puse bien esto. No, todavía le queda una hora a esto. Y va a llegar acá y se va a devolver, a ver. Era re positivo, ¿viste? A ver qué dicen. ¿Se devuelve? ¿Llega ahí o no llega? A ver, bueno, ahí llegó a esta zona. Y esta es la otra, A veces voy donde reina el mar. Es mi lugar. Llego sin disfraz. ¿Cuánto va ahí? Bueno, ahora veremos. Ahí va, ahí va, Ojalá que llegue, Ojalá que llegue para que cierre en vivo. Lo dejo, si no, no pasa. Un poquito más. Tum, 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 tum. Las bolinilladoras. Vamos. Bueno. Y no quiere. Oh. Llegó al alto anterior, ¿lo ven? Ahí. Oh. Wow. Oh. Bien. Bueno, lo dejo, quería ver si capaz que en un ratito llega, ¿no? Pero estaría bueno verlo en vivo, ¿no? Que cierre en vivo. Quiero ver si en vivo se puede ver cómo cierra la mitad que le programé el fin de semana, ¿no? Si cierra esa mitad, bueno, es clavado, ¿no? Estaba esperando y ahora, mirá, me paso para acá y cuando vení, ¡ay! Cerró la mitad. A ver, vamos a ver si es verdad. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Obviamente, así son los bots, ¿no? Vos, por más que digas, che, ¿por qué no te pagaba un poquito? No, negro, tenés que dejarlo. Lo que pasa es que hay veces que hay zonas que el bot solamente hace ciertos parámetros, ¿no? No es que es tan inteligente como para, ¿no? Vos le programaste o lo armaste para que haga ciertas técnicas o estrategia, ¿no? No que esté sacando cuentas de otras cositas que también lo podés hacer, pero en este caso no, ¿sí? Bueno. Bien, a ver, ¿qué tenemos? Recuerden que hoy hay feriado por Día del Trabajo, en lo que respecta al dólar y al dólar canadiense. Pum, pum, pum. Euro. Dólar. Bueno, mirá, el canadiense está descansando, los amigos, pero está levantadita la divisa, El australiano, vamos a ver si esto actualiza. Libra y australiano están fuertes por ahora en todas las temporalidades. Así que sobre todo el australiano, si quieren buscar Augen, por ejemplo, y no quiero que te pongas aullar, con Augen puedes buscar compras, por ejemplo, ¿sí? Si te conviene, si ves que vale la pena, ¿no? Augen en compras puede ser, tenés que chequear la estructura, ¿sí? Y ver en qué temporada te vas a meter. Si es H4 quizás no vale la pena, y si en 15 tenés que ir viendo las estructuras, ¿sí?
ver, Augen. Y me quedaba atrapado. A ver ahí, Augen. ¿Esto cuál es? Eurogen. Mirá vos, como el Augen seguramente va igual. El caminito. Au. Si lo tengo acá, no lo tengo acá. A ver, ¿dónde está? Bueno, se me fue. Acá está. Está Augen, mirá, rompe. Uy, qué bonito que va. Obviamente que ya va subiendo, ¿no? Si vos vas a todas las temporalidades, es una tendencia alcista, ¿ven? Viene con altos y bajos hacia el alza. Y sigue hacia el alza. Entonces, no estaría mal buscar una comprita. Habría que ver en el pasado. A ver en H4. Bueno, mirá qué bonito. Hasta el número redondo, ¿cuánto hay hasta acá? 38 pip, negro. Qué hermoso, che. Ya te encontré algo ahí, a ver. Párate. Le voy a poner una orden muy chiquita, pero porque soy goloso. No, porque soy prudente, porque ya viene subiendo y yo sé que suele pasar que cuando está fuerte una moneda es porque viene fuerte, ¿no? Y si viene fuerte, en algún momento descansa. Y cuando descansa, la ley de Murphy hace que muchas veces, ¿no? Sea justo cuando vos metés la compra, la caída, ¿no? Tampoco hay que ser tan negativo, ¿no? Pero razonar, buscarle la vuelta, ¿no? Un poquito. A ver, el AUCAD cayó hasta el final. Ahí siguió, Bueno, ahí sigue el AUCAD. Vamos a ver si rompe este alto, ¿sí? Esto es lo de Bitcoin, lo que estaba pasando con Bitcoin en M15, lo que estábamos viendo, ¿ven? La sensación es que tiene que caer un poquito, ¿no? Pero tiene que recuperar, ¿Ven lo que le digo? Que impulsos y retrocesos. Está haciendo un altito. Seguramente este fractal, si llegase a quedar ahí, puede venir a buscar este bajo, que está acá. No sé si lo alcanzan a ver bien ahí, para ver si amplío un poquito ahí. Ven, acá este es un retroceso por ahora. Ven acá impulsos y retrocesos chiquitos, una consolidación muy parecido a Bitcoin, si hiciste la compra acá arriba, en el caso mío, supongamos que le hiciste una comprita acá abajo, estás promediando, ya estarías en ganancia, ¿no? Con la suma de la de abajo y los poquitos del flotante de arriba de la pérdida, ¿no? Y ahí te conviene pensar, ¿qué hago? ¿Me pago la de abajo nada más? ¿Cierro las dos en tabla o algo en positivo? Y yo me pagaría algo de la de abajo, por lo menos. Como para decir, bueno, me pagué algo, ¿no? Y después veo si hago otra compra más o hago una venta, voy viendo, ¿no? Escucha. Bien. Buenos días, dice el amigo. Tengo una compra en Polkadot. Yo tengo Polkadot, pero las tengo hace un año y pico. Ahí estoy. Gran proyecto Polkadot, ¿Cómo lo ves en gráficos diarios? Polkadot. A ver, vamos a ver. No lo quiero ni mirar yo, Mira, tengo 3 o 4 moneditas que no las quiero. Hace 2 meses que no sé ni para dónde van. Nada, un animal era, ¿viste? No, viste que muchas veces podés ir haciendo promedio. A ver, vamos a ver Polkadot, ¿sí? Qué buen proyecto, ¿no? Me acuerdo, en esa época estaba Teta también, ¿viste? Que sigue todavía. Y varios proyectitos que me metí. Después, obviamente. ¿Se acuerdan que estaba Luna? ¿Se acuerdan de Luna? ¿Quién se acuerda de Luna? Mirá, ¿ves que me pongo a mirar? Bueno, vamos a dejarla esta. Para que le ponga una línea. Eran supersticiosos. Para que le ponga una línea acá y no cae. Hasta ahí. Ahí, ahí la dejo la línea y ahora no va a caer. ¿Se imaginan que eran así? Los tipos, ¿viste? Eran. No, ahora sí, ahora frena. Pero por favor, dice el amigo, déjalo ahí de cábala, ¿sí? Bien, me voy a ver Polkadot. A ver. Ya no sé ni cómo se escribe Polkadot, La tengo en la wallet. En una wallet. No la tengo ni en una plataforma, la tengo en una wallet. Pero tengo poquitas, Poquita, debo tener, no sé, 50.000, algo así. Bien, no. Vamos a ver dentro de Polkadot. A ver. Che, mirá. No era supersticioso el amigo, pero la saltó, La saltó. Esto es un gualicho, No puede ser. Le puse la línea y dijeron, le puse la línea ahí. Angelito, mirá, me saltó la línea. ¿Vos podés creer, Angelito? Mirá, pero es tremendo. La saltó, Esto es un gualicho, ¿o no, Angelito? ¿Estás ahí, Angelito? ¿Me podés dar una mano, por favor? Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Lo hice yo eso, Pepe. ¿Sí? Vos sabés que yo tengo poderes y la realidad es que el fin de semana estuve muy descompuesto por un tecito que me diste. Estoy
estoy cansada de que me des tecitos. Cansada o cansado o cansade, porque no tengo género, pero sí tengo panza. Y me hizo mal el tecito, entonces te dice que te salte la línea. Pero bueno, no te asustes porque en un ratito va a subir, un saludo para todos y cuando necesiten algún consejo, si son buenos conmigo, yo los puedo ayudar. Soy el angelito del planeta Pepe. Ay, qué mareado que estoy. Angelito, por favor que se devuelva, ¿eh? Me hiciste saltar la línea, ¿eh? ¿Qué me hiciste ahí, Nero? Bueno, ahí lo dejo así. Vamos a ver el Polkadot y vemos en un rato si está por debajo o por encima, pero me saltó un gualicho, eso es tremendo, ¿eh? No sé qué existen, pero que los hay, dice el amigo. Y me voy a ver acá Polkadot, a ver si lo podemos encontrar. Y ya les comparto pantalla. Polkadot, ¿dónde estaba acá? ¿Es con H? No tenía ni idea, ¿viste? Hacía años que no se metía Polkadot. A ver, la P de Dot, obviamente, ¿no? Acá estamos. Bueno. Parate que encontremos. Primero vamos con Bitcoin, estamos. Así lo veo yo, dice el amigo. Me voy a meter dentro. Ahí compartimos pantallita. Estamos, ahora sí, estamos viendo la gráfica de Bitcoin en velas diarias, me dijiste, ¿no? Para que voy a borrar esto, a ver qué pasó con Bitcoin de pasada aquí. Escucha, qué bonito. Vamos a borrar estos picazos. Tiki. Párate, vamos a hacerlo más fácil. Eliminar dibujos. Mirá vos acá que bien, ¿eh? Ojalá que se te dé, ¿eh? Viste que vino hasta esta zona. Bueno, vamos a ver qué pasa en un rato con Bitcoin, ¿sí? En velas de 15. Si rompe esta zona se va a ir hacia las zonas que te marqué hoy. Pero ahora en este momento nos vamos a ir a Bitcoin, a velas diarias, y de ahí vamos a pasar a Polkadot, que es con la D de dedo. Polkadot, espérate un cachito, ajusto. ¿Vos sabías que Polkadot, como el resto de las criptomonedas, cuando te metes a los lugares donde analizan las cripto, mucha idea no tienen los amigos, porque mucha idea, no te digo todos, pero algunos, y te analizan una por una? Está bueno porque puede ser que, no sé, que ponerle haya una actualización de la criptomoneda y esa actualización haga que sea diferente el movimiento a Bitcoin, pero por ahora todas dependen de Bitcoin. Yo, por ejemplo, acá, mira, yo te pongo esta gráfica así, mira, fíjate, lo mismo. Ahí ven, gráfica de qué, de líneas, ¿sí? Si yo me voy a una correlación, por ejemplo acá, no sé, busco DOT, Polkadot, fíjate, ¿para qué analizar Polkadot si ya con esto te puede servir, por ejemplo, ¿no? A ver, ahí está, mirá, fíjate esto, ¿qué ves ahí? ¿Qué ves ahí? Obviamente, ¿no? Por debajo, por encima, pero el dibujo no es igual casi. Entonces, todo lo que dije de Bitcoin, todo está pasando con las demás criptomonedas, con las top 100, con los memes, con todo. Obviamente que te podés encontrar, mirá, le agrego Ethereum si querés, que es la hermanita, mirá. Ethereum, acá estamos, Ethereum, mirá, pic, ahí está, fíjate. ¿Sí? En gráfica de líneas, en diario, para que puedas tener una idea de la correlación, porque es positiva. Si Bitcoin cae o Bitcoin sube, seguramente, por más que el proyecto sea muy bueno, va a pegarle de forma directa a cualquier criptomoneda. Ahora, con el tiempo puede pasar de que Bitcoin tenga, no sé, ¿no? Que la gente diga, che, ya me cansé de comprar Bitcoin, la ballena también, se vayan a otros proyectos y se empieza a independizar un poco la cosa, ¿no? Pero lamentablemente es así. Si a Bitcoin le va muy bien, muchas veces las criptos suben, pero no por mérito propio, sino porque, ¿no? La levantada de Bitcoin, y cuando cae un dip o una caída profunda, en vez de un rally hacia arriba, le pega de lleno. Por eso vemos acá, cuando me voy acá, en rojo, ¿ven? Esta caída no es porque el proyecto de Polkadot, o el proyecto de Solana, o el proyecto de Mina, que es un proyectazo. Mirá acá Polkadot, ¿sí? Viene año, mes, semana, día en caída, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en velas diarias, pero no depende del proyecto en sí, ¿me entendés? Mira Ethereum, miren Ethereum, ahí, ¿no? Obviamente tuvo alguna levantadita, pero la idea es que se independicen en algún momento, ¿no? Pero cuando cuando cae Bitcoin, lamentablemente caen todas. Párate que saco esto, ahí me voy a gráfica de vela japonesa. Ahí está, Polkadot. Ahí estamos con Polkadot. Vamos a meternos con Polkadot velas diarias. Mira, muy parecido a lo que es. A ver ahí. Y mira, tendríamos que chequear. Ah, no, pará, es Bitcoin. Digo, muy parecido a Bitcoin. Estamos en Bitcoin, che. Parate que me paso Polkadot. Pero me va entendiendo, ¿no? Esta es Doge.
Doge, Polkadot, la P o la D de dedo, la DOT. ¿Dónde está? DOT, ahí está. Bueno, ¿qué está? Mirá, decime la verdad, ¿ves alguna diferencia? Sí, obviamente, ¿no? El volumen, ¿no? El volumen, la cantidad, ¿no? Obviamente que tiene que ver de la gente que compra Polkadot, ¿no? Mucho menos que en Bitcoin. Entre Bitcoin y Ethereum son el 70%, ¿entendés? El resto son todas estas, ¿no? Que son buenas. Pero te quiero decir, es lo mismo, mira, fíjate, hasta los colores. Tamaño más chiquito, menos volatilidad que en Bitcoin, que Bitcoin es una nave espacial. Hay veces que está tranquilo, pero hay veces que despega. Lo que sí podés hacer es chequear Bitcoin, chequear el índice y los movimientos de ellos acompaña a los minutos a estas criptomonedas donde podés ir para el lado que van cuando encontrás el volumen. Vela diaria está igual, mira, llegó una zona, párate, vamos a ver acá. Voy a ajustar un poquito más porque no te puedo decir otra cosa, ¿no? Viene en caída, va a depender de Bitcoin y después podés ver una compresión del precio, si querés, para marcar un angulito. Los altos y bajos van hacia abajo. Pero, una buena para Polkadot es que acá podemos ver, a ver si marco una convergencia. No, bueno, no, si agarrás la mechita, si no agarrás la mechita, esa zona lamentablemente la compresión la rompió, ¿sí? Si agarrás la mechita, muchos agarran la mechita, a mí me gusta agarrar la mechita, y acá formás un fractal acá abajo, podés ir marcando esta zona, ¿sí? Si vas a operar hoy sin velas más chiquitas, esto lo extendes un poquito y estás dentro de una compresión diaria, ¿ves? ¿Por qué compresión? Porque los altos van hacia abajo, los bajos van hacia arriba, tomando esta mechita, ¿sí? Que también es interesante, ¿sí? Y después también la podés poner como zona de llegada, que va a depender de Bitcoin también, ¿sí? Esta zona de acá. Pero por ahora está ahí. Si esta vela diaria terminara ahí, ¿sí? Ahora si vamos hacia adentro de la zona esta diaria, encontramos los fractales. Los fractales son las B corta invertidas que vas a ir viendo. Mira, ¿ves? Ahí ven. Vamos a ajustar acá. Podés buscar compras, En la caída podés buscar compras. Muy parecido a Bitcoin, ¿sí? Donde si rompe cierta zona, con lo que les decía, va a caer. Pero es lo mismo, inclusive acá tenés esta zona de apoyo, este es un POC acá, una zona donde el precio interactuó mucho más veces que en otras, acá hay otro POC más, y justo está ahí, ¿ves? Justo lo estoy tocando. Depende, si rompe esta zona, ustedes saben que esta subida brusca hace que en algún momento con algún Fibonacci venga a buscar esta zona de acá, ¿no? Pero también el dibujito a mí me gusta, no quiere decir que vaya a pasar, es que el precio acá, ¿no? Venía en caída, piqui, que se apoye y que venga un poquito en subida, por lo menos hasta acá. O hasta acá, ¿sí? Después seguirá cayendo, dependerá de Bitcoin. Pero lo bueno que tiene, que si vos vas a un oscilador en H1, todavía está saliendo, ven acá, mirá, del nivel 50, que buen ejemplo ahí, para ir a la sobrecompra. Todavía no llegó a la sobrecompra, ¿ven? No creo que llegue, fíjense que acá nunca llegó a tocar la sobrecompra porque está en caída Polkadot, pero como el resto, todas están igual, ¿sí? Un latigazo le han pegado. Escucha. Miren, perdón, les comparto el bot para que vean por qué cuando les digo que hay que cerrar, hay que cerrar. Miren esto, Mirá, yo lo dejo porque quiero ver cómo trabaja el amigo, porque si lo pongo en un BPS no voy a estar mirando para meter mano, ¿no? Y obviamente la idea es, la próxima voy a sacar cuentas y seguramente estas zonas que se repiten en la semana, mañana las pongo igual, si lo pongo, ¿sí? Pero acá arriba yo me tendría que haber pagado por lo menos la mitad, ¿me entienden? Entonces, si el bot no lo hace, me lo pago yo. Y que siga con la otra mitad, ¿sí? Si cae, el break-even ahí. Listo, va a buscar otra operación, ¿sí? Porque es una operación cada vez que se cierra alguna, siempre y cuando los parámetros ¿no? den el ok. Viste, la línea me la saltó, tremendo, el angelito fue, mirá. Pero fíjate que en ningún lado la saltó. Puse la línea y hizo así, ¡pac! Saltó y después, bueno, hizo ahí, ¿no? Vamos a ver. Ahora tenemos que estar, ojalá que esto sea agresivo y venga hasta acá en una sola vela, porque quiero ver si cierra de forma, ¿no? Automática en alguna zonita que seguramente es por acá, por ahí, no hay mucho más. A ver, párate que cuánto le puse. Sí, ahí, le falta muy poquito.
Pero yo quería que cierre. Cada momento es algo heroico. Mil veces las vi. ¿Quiere alguno operar en vivo hoy, gente? Si no, lo dejamos para otro día, ¿eh? Es tempranito todavía. Hoy igual está muy tranqui el mercado, ¿sí? Está muy tranqui. Estaba para cerrar ahí, ¿eh? Ahí teníamos unos 15. No es mucho dinero, pero sirve. Todo suma, loco, ¿eh? Acá todo suma. Fíjate que acá arriba no sé si tenemos unos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por acá eran casi unos 15, me parece ayer. Bueno, no alcanzo a ver. 15 serían más o menos, pero de los 15 me pagaba la mitad. El resto con break-even, ¿sí? Quiero que me trates suavemente. Bueno, $1.90. ¿Quién los quiere? Se los regalo. Ahí vamos. Está saliendo poquito lotaje, perdón, poquita ganancia porque le erré en la distancia hoy cuando lo puse. Y bueno, mañana lo voy a ajustar, va a estar más pegadito, ¿sí? Así ya vemos de ahí cómo va picando, ¿sí? La idea es que llegue por lo menos $50, estaría bárbaro, que es el objetivo todos los días de este bot, ¿sí? No digo 1000, no digo 10.000, no, la realidad, ¿sí? 20, 15, 1,50, pero que sume, ¿sí? Bien. Suavemente. Uy, para que había dejado una orden yo acá. ¿Me la abrió? No, todavía no. Bueno, ahí está. ¿Se acuerdan que puse una orden pendiente? Ustedes ya me acordás, ya me había olvidado. Vamos a ver en un rato si la... Todo esto hizo... A ver, vela... Mirá. Ah, no, está bien. Cayó, ahí está bien, ¿eh? Bien. Una velita de retroceso, ¿ven? Lo que les digo. Vamos a ver si en un rato lo encontramos allá arriba. Son como 30 y pico de pips, ¿eh? 29, 30 pips. Si rompe hacia arriba. Ahí lo dejo por ahora, ¿sí? Si hay algún patrón que dé lo contrario, no está mal buscar alguna venta también, ¿sí? ¿Por qué te vas a cazar para un lado si podés ir para los dos, ¿sí? Siempre y cuando obviamente tenga lógica, ¿no? Pepe Gatillo, ¿estás dentro de alguna operación o todavía nada? ¿Has metido? Bueno, a ver el euro que pasó, también lo mismo, el mismo dibujo, miren, ¿eh? Son correlaciones parecido a Bitcoin con el resto de las criptomonedas. Ustedes van a encontrar correlaciones, mira acá les voy a mostrar algo para que vean si les sirve, a ver, si lo tengo acá a mano, se los comparto para que vean, acá no, acá tampoco, acá sí, ahí está, ¿ven? Por ejemplo acá, ¿ven? Ustedes acá van a encontrar, mira, a ver si les puedo mostrar, un segundito ahí. Acá, mira, ¿ven? Esas son correlaciones, por ejemplo, parecidas a lo que le decía de Bitcoin, donde son positivas y negativas, con porcentajes y con horarios. Por ejemplo, acá, en velas de una hora, ¿sí? En velas de una hora, por ejemplo, la libra tiene en este momento un 93% de correlación positiva con el euro dólar. ¿Qué quiere decir? Que puede ser alguna estrategia. Si el euro dólar va hacia arriba, no va a hacer ventas, ¿me entendés? ¿No? La libra le va a pasar lo mismo, ¿sí? Y, por ejemplo, acá, ¿no? Que tenemos el franco suizo con el dólar, es lo contrario, es una correlación negativa, ¿sí? ¿Ok? Y hay correlaciones más alejadas y más cerca, donde tenés un triángulo, podés armar distintos tipos de estrategias con el petróleo, con el oro, podés ver si, por ejemplo, no sé, mira, acá les voy a compartir algo, a ver si tengo acá para ver. Bueno, si no después se lo dejo ahí en Discord, ya les había compartido algunas
algunas correlaciones, ¿sí? Pero por ejemplo, si el franco suizo, ¿no? Ustedes ven que va levantando vuelo, la divisa en sí sola, acompañada, ¿no? Obviamente siempre con otra divisa para buscar el par como base o como cotización. Pero si el franco suizo va fuerte, el oro va a ir en el mismo sentido, moneda de refugio. Si al dólar le va muy bien, seguramente va a ser lo contrario para el oro, ¿sí? ¿Me entienden? Son correlaciones positivas y negativas. Por ejemplo, si a la libra le va bien, no sé, ponele, wow, mirá bien, voy a operar la libra yen, mirá qué bien la libra, está fuertísima. Bueno, ¿por qué no operás la plata, por ejemplo? Que seguramente a la plata le está yendo bien, ¿sí? O viceversa, ¿no? A la plata te le va bien, te vas a buscar la libra, ¿sí? El dólar CAD, por ejemplo, ¿sí? Si le está yendo bien, al libra dólar le va a ir lo contrario, ¿sí? Porque obviamente el dólar está como base y como cotización, ¿sí? Al petróleo, si le va bien al petróleo o al canadiense, al otro también le va a ir bien, ¿sí? Al canadiense le va bien, bueno, fíjate cómo está el petróleo para buscar alguna compra, ¿sí? Si el petróleo cae bruscamente, fíjate de cerrar algo que tengas con el CAD, ¿sí? O buscar una venta en contra de, ¿no? ¿Me entienden? Correlaciones. Te necesito, amor. Bien. Che, hoy está muy tranqui todo, ¿eh? Nada, no hay... Mira, qué lástima esto. Che. Y bueno. ¿Viste? ¿Qué hubieran hecho ustedes, gente? Hubieran dejado al bot, ¿no? O hubieran metido mano. No hiciste nada, ¿viste? Está re tranquilo. Yo por eso, menos mal que... A ver si... que no me tiré a mercado, ¿no? Solamente puse por la duda como cábala. Todos los días operamos en vivo. Hay veces que no agarra alguna orden de la pendiente, ¿no? En este caso un buy stop. Y a la vez le tiro siempre algún bot. Miren acá, por ejemplo, este otro... Este y este los tengo acá, creados por mí también, y los tenemos que poner a trabajar también. En algún momento, ¿sí? Hay que dejarlos una semanita entera también, ¿eh? Este está desesperado. Este está desesperado. Estos son los pepes que están en la dimensión número 2, ¿sí? Y en la 3. Están desesperados por el profit ahí, ¿eh? Mira, ya trata, a ver ahí, Pepe Mila, ¿dónde está? Ahí está Pepe Mila, mirá. Tremendo este, ¿eh? Bueno, ahí está, seguimos con el amigo acá, viste que muchas veces es preferible por 2 pip o 3 que faltaban llegar, ¿sí? Obviamente, eso porque lo estoy viendo, pero si vos lo dejás en un BPS y te vas a jugar, a trabajar, a no sé, a lo que tengas que hacer, vos después verás los resultados, que si en un backtesting de 10 años por lo menos fueron buenos, ¿por qué no pueden ser en un futuro si la estadística te lo está, ¿no? mostrando, ¿no? No quiere decir tampoco que sea así, ¿sí? Fíjense en esto, 3 semanas con un TP, ponele de 15 pip, ¿no? Y lo tuve que bajar a la mitad ahora. Y no sé si lo tengo que seguir bajando, ¿sí? En M1. Bien. Gente, ¿quieren que veamos algún par? Algo, lo que quieran, lo vemos, ¿eh? Y si no, bueno, está medio aburrido esto, ¿eh? No hay movimiento, está todo tranqui. Pirip. Planeta Pepe, vamos a volar con Forex y criptos y profit de verdad. Pepe, pip, pip. ¿Recuerdan el pip, pip? Subite que esperas, pip, pip. Al planeta Pepe, vamos a volar con Forex y criptos, profit de verdad. Dale, Con gestión y psicotrading. aprenderás. Subite que esperas. Muy bien. Bueno, si alguno está por meterse en alguna, guarda que está muy tranqui el mercado hoy, ¿eh? Sobre todo los lunes, ¿eh? Y los días a la vez de que comenzar un lunes, muchos no operan y suele pasar que cuando lo acompaña alguna fundamental, en este caso, ¿no? Que no son fundamentales, sino que son feriados, está tranqui todo, ¿sí?
Pero bueno, ahí tienen. Por ahora, gente, si quieren ver alguna temporalidad en especial de alguna divisa, ahí les puedo ir viendo, mostrando. Tienen levantando fuerza un poquito la libra. Ahí, miren ahí, libra levantando un poquito. Operar a plata, ¿se acuerdan? Y bueno, después tenés el yen. Ahí también descansando, así que el libra yen puede ir en compras, pero ojo con el yen porque está apoyado en M30 en una sobreventa y va a tener que levantar vuelo. Puede ser que se quede acá, pero ya llegó, ¿sí? Ahora hay que ver si despega. Si no despega, bárbaro. La que va fuerte es la libra. Franco suizo en caída, ¿eh? Así que el oro negro y venta, ¿o no? ¿O no? ¿Qué le dije? ¿Se acuerdan del franco? Si el franco cae, el oro puede pasar de que busques lo contrario. Escucha. Bueno, ahí va cayendo, mira el oro, ¿eh? No es que va cayendo el oro, sino que quizás está fuerte el dólar. Hay que ver ahí. Hay que ver, ¿eh? Mira, $4 ya vamos, ¿viste? ¿Sabés? Pero ¿para qué me alcanza con esto? Para la figurita del mundial que viene para Estados Unidos. Mirá. No, 4,11. Bueno, mirá, estos 4 muchas veces son 50, ¿sí? Hoy son 4. ¿Qué hago? ¿Me los pago o espero a llegar a 5? Viste que por esperar a 5 se te convierte en menos 10. Y yo decís, bueno, ¿qué más querés, no? Mira acá, por esperar. Mira. Bueno, ahí va, guarda. Vamos. Adora sentimientos. Me parece que hago negocio acá, ¿eh? Vamos a ver. Si acá tengo. A ver, aunque sea para las comisiones de la semana. Entonces, hoy me pagué las comisiones de la semana. Puedo hacer 50 operaciones. Las comisiones van a ser descontadas de lo que me puedo llevar en este momento al depósito inicial, ¿sí? Está en la equidad como un flotante positivo, ¿sí? El nivel de margen lo tienen que tener en cuenta. El que no sabe se lo voy a explicar bien en la dimensión 2 o en la 3 para ir viendo con las técnicas que van aprendiendo. Tienen que utilizar el nivel de margen siempre, ¿sí? Que no supere cierta información negativa, flotante sobre todo, ¿sí? La idea es que no deposites más cuando tenés un flotante negativo, sino que vayas cerrando parciales de los positivos para que el nivel de margen crezca. Ustedes saben que el nivel de margen es un monto que se queda el broker, el margen, perdón, y el nivel de margen sería la división de el balance de la equidad, perdón, de la equidad, ¿no? Con el margen multiplicado por 100 te va a dar la, ¿cómo se llama? El porcentaje, ¿sí? Ese porcentaje que ves. Y según el lotaje o la suma del lotaje es lo que se te queda el broker, ¿sí? 0, si es micro, ¿no? Micro lote, ¿no? Mini lote o lote, el broker se te queda con algo de eso, ¿no? Ya te lo pide prestado, ¿no? Como para que no llegues, ¿no? Por las dudas. Escucha. Mismas cosas. Bueno, si esto llega allá arriba, ya está. Un día que no es operable, Pepe Mila está en el mercado. Ahora, estaría bueno que llegue acá arriba, ¿no? Vamos, que te aguanté, negro, Mirá que como soy yo, ya acá cerré, me metía de vuelta acá. 3 operaciones yo hubiera hecho, pero hay que dejarlo al bot, ¿no? Ahí va, encima un par muy tranquilito, ¿sí? Vamos a ver qué pacha, a ver si viene a buscar la fuente, la fuente intensiva acá, esta que está acá ahí. Ojalá que no haga un fractal y venga hacia la baja. Bien. El amigo me pregunta, ¿el bot lo utilizás en NQ? ¿Qué es NQ? ¿Nueva York decís vos? ¿O NQ es otra cosa? ¿NQ o una OS eso? A ver, No, este bot lo creé. Mirá, si revisás los videos de los bots que voy creando, los pongo como. Porque me gusta a mí, No soy programador, pero de tanto estar acá quemándome las pestañas, se me dan ideas y las trato de poner en algún bot que voy armando o en algún indicador, ¿sí? Y este hace 3 semanitas que lo vengo probando. En algún momento dejo de utilizarlo porque yo opero de forma manual y voy agregando siempre algún otro. Ahora estoy con uno que ya les voy a... Si quieren les digo el nombre. Se llama Pepe Tiburoncito, ¿sí? Pepe Tiburoncito. Le había agregado el tiburoncito relojero porque se basaba en tiempos.
donde según el horario va abriendo o cerrando órdenes. Pero bueno. Bueno, y se quedó, y se quedó. Mira vos, la vueltita, Mam, mam, mam. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Te acuerdan? El que es ochentoso, por lo menos ochentoso, tiene que saber hasta el nombre de la canción, del grupo. Obviamente que está remixado todo esto, pero ¿quién no conoce esta canción? ¿Se acuerdan? Ah, na, na, na. Bueno. ¿Saben lo que voy a hacer? ¿Sí? A lo que voy, tendría que haber cerrado acá arriba, ¿no? Lo tendría que haber cerrado hoy. Le voy a poner un break-even por las dudas para no perder nada y no estar resonando en la mañana. Ahí lo dejo, ¿sí? Esto no hay que hacerlo, hay que dejarlo solo al bot, ¿sí? Pero bueno, si cae, no perdí nada. El tiempo, ¿sí? Ojalá que llegue a esta zonita para cerrar la mitad, por lo menos. Y si vemos que la semana este par se demora mucho, vamos a probarlo en un par un poquito más volátil. Puede ser, no sé, la libra dólar, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa, ¿Saben por qué no lo utilicé en la libra dólar en este ejemplo? Porque ahí va, no lo utilicé en la libra dólar porque lo podría haber utilizado tranquilamente, porque muchas veces la libra dólar, de un lado está el dólar, y en la mañana solemos saber muchas noticias de alto impacto que el movimiento brusco del dólar hacia arriba o hacia abajo, porque sea, no sé, una noticia a favor o en contra, afecta a los bots que tengo abiertos, ¿no? Muchas veces. Hay veces que está bueno, si tienen alguna grilla, alguna cosita, pero si tienen una lógica, como en este caso, que opera según algún indicador tradicional y respetando algunos patroncitos, muchas veces las fundamentales no respetan patrones. Entonces, obviamente que si al dólar le va bien o le va mal, también se va a mover este par, ¿sí? Pero en este par no está el dólar. En el otro, en la libra dólar sí está, y capaz que a las 9:30 de la mañana, cuando esto está llegando al objetivo, supongamos que, ¿no? Siempre pensemos lo negativo por las dudas, porque si pensás lo positivo te pegas un garrón cuando te está llegando y la noticia de alto impacto, boom para abajo o boom para arriba, y no te tocó el TPI y se te puso en negativo y se te fue con un stop, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre mejor prevenir por las dudas. Por eso puse este par, veremos qué pasa en la semana, pero viene re bien, muy bien. En los videos de este bot que armé, lo hice en M15 o en H1, fíjense, los resultados están buenos, así que sirve, bien, perdón, nada. Mirá, bien. Sí, puede utilizarse en el nada, en cualquier paquete de las, ¿no? Vos estás hablando de todo lo que tiene que ver con el paquete de la tecnología, ¿no? De Estados Unidos. También puede utilizarse en el US30, en el SP500, en cualquier índice. Nunca lo probé, pero hay que chequear a ver si se puede usar. Por ejemplo, en el caso de este par que estamos viendo, que está tranquilo, si yo le pongo la configuración de origen, no funcionaría bien, capaz. Hay que buscarle la vuelta con backtesting, ¿no? Probando sets y ver de este bot, por ejemplo, quizás te salen, no sé, 100. Y de los 100, ¿no? Cuando estás probando, ¿no? Obviamente que vos esto lo tenés que pasar a un Excel, te lleva tiempo, ¿no? Yo no tengo tiempo, pero más o menos voy viendo. En este caso, si esto lo pones así tal cual, obviamente en otro par no va a funcionar. Hay que buscarle, porque no es de memoria esto, que es una grilla que cada cierto pip te abre una orden. En este caso tiene que cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, no sé, con un William, con un estocástico, con una banda de Bollinger, los tradicionales, que cuando llega a cierto objetivo, abre la compra o la venta, y bueno, y después tiene un TP y un stop.
pero en el nada podría andar muy bien también, no lo he probado. Igual que en el US30, y así en cualquiera. Obviamente que si lo pones así tal cual no, porque las distancias son otras, los movimientos son otros, y andás a ver si no hay que ampliar el periodo o los métodos de las medias móviles, si en vez de exponencial que sea simple o ponderada o distintas cositas que tenés que ir agregando. Pero sí, puede andar en cualquiera. No es que solamente. Inclusive, mirá, fíjate esto. Lo que te decía al principio. Este bot es para H1. Pero como en el vivo trato de operar de forma manual y a la vez los bots trato de que abren y cierran la operación en el streaming en vivo, le tuve que bajar a 1 minuto. Así que lo amoldé a 1 minuto. Lo que me estoy dando cuenta, que me está haciendo rezongar ahora, es que no está llegando a cierta distancia. Por ejemplo, las primeras 3 semanas, si lo mirás, llegaba a ponerle a 12, 13, 14, 15 pip, fácil, y bien, y ganaba, y ganaba, y ganaba. Llegó un momento que llega a 10 pip y se devuelve. Llega a 10 pip y se devuelve. Bueno, lo puse a 10. Ahora ya no llega a 10, llega a 8. Por ejemplo, bueno, lo puse a 8 y ahora le está costando. Por ejemplo, donde hay que ver si hay que bajar un poquito más o en la semana que viene se actualiza de vuelta de mercado y vuelve de vuelta a esas zonas. Pero lo podés amoldar. Lo que sí, no es ponerlo. Viste que muchas veces el que no sabe, le pasás un robot o compran un robot y ya lo ponen a trabajar sin haberlo testeado antes, ¿viste? O ver cómo funciona bien. Y ahí es cuando podés tener suerte, pero la suerte acá hay que tratar de no tener suerte, hay que tener lógica, ¿viste? Buscarle la vuelta y si perdés con la frente en alto, ¿viste? Entendiendo por qué perdiste, el stop o lo que sea. ¿Cuál es la próxima prueba? Dice el amigo. Ahora se vienen un par de pruebas lindas, mirá, podemos tirar la ruleta. Mirá, ¿querés? Esperá, vamos a hacer así. Te pongo prueba para esta semana. ¿Te animás? Para que veas, y después los chicos bueno, los que se hayan sumado saben que te pongo una prueba, ¿eh? Ahí va, mirá. A ver, te pongo los puntos, anda anotando. ¿Tenés lápiz y papel? Con las técnicas que te enseñé hasta ahora. Vos haces esto, mirá. Párate un segundo, ¿tenés lápiz y papel? O bueno, te va a quedar acá grabado, pero se puede cortar la luz en cualquier momento acá, ¿viste? Y viste que cuando se corta la luz, el que está en vivo lo vio. Pero 15 minutos para atrás no se ve más. A ver, espérate que me paso acá un segundito. Ahí vamos a ver si tenemos. Ahí estamos. Bueno, dale, para hacerlo más lindo, mirá. Y después cuando se sumen más pepes que estén en la 2 y en la 3, seguramente vos y los que estén más avanzados van a ayudar a los que van comenzando, ¿no? A ver, me meto dentro de. Acá, a ver un segundito. Tingui, 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 tingui. Ojalá que veamos cerrar en vivo el telaraña, las bolingueadoras acá, A ver si puedo ahí. Toma nota, mirá que te van a estar escuchando los chicos, decía el amigo. ¿Viste? El Angelito. Angelito, le voy a dar una prueba a Pepe Gatillo Fácil. Muy bien, muy bien. Bueno, no tengas miedo, Pepe Gatillo Fácil. Te va a ir bien. Solamente gestión de riesgo. No sabe hablar, me hizo mal el tecito. Pero gestión de riesgo y psicotrading. Acordate eso siempre, ¿sí? Pasito a pasito. Y vas a ver que vas a llegar. Bien, vamos a ver un segundito. Estamos acá, vamos a ver a la ruleta. Mirá, parate, técnicas, la que vos quieras, trata de pegarle el tiro en la primera, como siempre, ¿no? Acá, a ver, mirá, voy a tirar 3 tiros, ¿sí? Vamos. Escuchá, mirá lo que estamos haciendo, está tan tranquilo el mercado que estamos jugando un ratito. A ver qué te tocó. Bueno, mira, tenés euro-dólar, qué bueno, que mirá, encima tenés suerte, Euro-dólar, son 3 tiros. De los 3 elegí que más quieras vos, o lo eligen los pepes que estén ahí, o los pepes. ¿Te animás que elijan los pepes? Que no sean índices, El NZ de dólar y anda anotando, y tiramos uno más. Si querés yo también lo hago, A ver, no, a ver ahí. Y la UCHEF. Bueno, mira, ahí tenés 3 pares. Ahí te los pongo, ¿ves? Euro-dólar, NZD, USD y el australiano con el franco suizo. Cualquiera de los 3 pares podés elegir o te lo puede elegir los pepes si quieren, si vos querés. Ahora, objetivos. Por lo menos en un mes, ¿sí? En un mes vos tenés que llegar. O infinito. Vamos a ver así, mira. No importa el mes. Imagínate que estás en una cuenta de fondeo y vos no podés superar. Escuchá,
El 5% no podés superar. Tenés que llegar al 10% de objetivo, no al 8%. Tenés que estar por debajo del 5 y podemos tirar la fecha al azar. No sé, elige una fecha alguno de los Pepe. La fecha que quieran. Si hay alguno, que ponga una fecha, ¿no? Esa fecha, a partir de esa fecha tenés que empezar a hacer el backtesting. Así que bueno, tenés esos 3 pares por ahora. Si querés y si te animás, ahí lo tenés. Si te animás, Bien, ahí va. Uy, mira cómo va esto, che, ¿viste? Y al final decía el amigo, se tiraba por un lado, se tiraba para el otro. Mirá, 5 veces llegamos acá. Ya 5 veces podría haber sacado 5 veces la misma. Bueno, ahí va. Si no sube, gente, mira, voy a hacer esto, ya lo voy a hacer. Si baja a esta zona, me pago todo y ya está. Perdón, señor bolingueadora de Pepe Mila, pero me tiene las bolingueadoras hasta el piso. O rompe o no rompe, negro. Yo quería que llegue acá arriba para ver si me pagaba la mitad, ¿sí? Acá abajo se tiene que descontar la mitad. Lo que voy a hacer es trampita. Le voy a poner menos para pagarme. Párate, a ver, vamos a poner menos. Acá vamos a poner ahí. Ahí está. A ver si ahí. Ya lo veo que me lo cierre de una. A ver, poc. Y bueno, no sé. Vamos a ver si se mueve. Párate, que le voy a poner un poquito más. Ahí estamos. Pingui. Bueno, vamos, capaz que no anda, ¿viste? Por eso lo estoy chequeando. Ahí está. Si se mueve para arriba va a cerrar la mitad del lotaje. Y si no, es porque no me anda la programación que le armé. Tendría que cerrar la mitad. Quizás no me lo toma ahora. A ver, ¿está apagado o no? Está prendido. Bueno, si llega hasta abajo. A ver, a ver. Vamos a esperar ahí un poquito. Por favor, subí un poquito. Hasta acá. Hasta ahí. Hasta ahí. No. No. Estoy medio resfriado, ¿vieron? A ver qué dicen los Pepes. Obvio, tengo mi cuadernito. Sí, señor, así me gusta, ¿eh? Vamos, Pepe Gatillo, tú puedes. Viste que le fue bien, ¿eh? Hay que saludarlo porque después él es el que va a ayudarlos a ustedes, ¿eh? Seguramente eso es lo lindo, ¿no? Así que joya. Elijan una fecha, gente, de su cumpleaños. Mira, justo cae. La fecha que quieran, ¿eh? Voy a estar un año para llegar al 10. No, no tengas problema, subile el lotaje, decía, ¿viste? Che, mira, vos podés creer. No, me pago la mitad. A ver, pará, me pago. Yo quería, listo, me lo pago todo. Pac, ahí está, lo cerré. Me lo pagué para mí, ya está, me cansé. Bien, seguimos. Se escucha como un vecino que está a los gritos. No sé si lo escuchan ustedes. ¿Lo escuchan o no? Era el gato, che. No, ahí está. Bueno, quería que suba un poquito más. Me lo terminé pagando, gente, ¿sí? Así que bueno, ahí está. Seguimos. No sé, el oro, si quedó en negativo, en positivo. Mira, $7 el oro, ya me lo pago. Mira, toco acá y apago. Puc, listo. Para que me quedó una abierta ahí, vos podés creer. Ahí está. Bueno, el oro también. Entonces suma algo de acá, suma algo de allá. El mercado no estaba muy, ¿no? Wow, qué cosa de loco, pero ahí sumamos un poquito más, ¿sí? Y todo es plata, ¿no? Acá no va a haber 500.000, ¿viste? 200.000, un Rolex y un Lamborghini Diablo, ¿sí? ¿Para qué, no? Si con un Fiat 600 descapotable y la vida hermosa te sobra, ¿o no? Obviamente te puede dar los gustos también, ¿no? Bien, vamos con musiquita, a ver si alguno se anima a ponerle alguna fechita ahí al compañero. Recuerden lo que dijimos, ¿eh? Vamos a hacer así, te doy plazo si querés, Pepe Gatillo, para, no sé, si querés todo el fin de semana, cuando estés tranquilo, porque seguramente trabajás, podés hacerlo y me compartís lo mismo que me compartiste ahora. No tenés límite de tiempo, ¿sí? No es que en 10 días ni en 5, no. En la fecha que sea, seguramente si alguien no te tira una fecha ahora, te tiro una fecha yo, no sé. A partir de ahí tenés que respetar el flotante, el drawdown, y bueno, tratar de utilizar los Xinjiang, el 1, el 2, cerrar parciales, después lo veo, y tratar de mantener a lo que voy. Bueno, ir haciendo las operaciones según la estructura con vela gestada, ¿viste? Como te dije, de las velas gestadas, cuando llega a cierta zona podés ir con las órdenes, como te decía, arriba buscar de pagarte algo o no pagarte porque lo necesitas. Tenés que fijarte si lo pones como protección o como para ganar. Tenés que ir viendo, ¿no? Esas cositas según lo que utilices, ¿sí? Bien, música, por favor. Ahí estamos. Bueno, me pagué con la bolingueadora. Al final no aguanté, gente, ¿eh? Ahora, seguramente, si vamos a ver la bolingueadora, ¿a que no saben qué pasó? ¿A que no saben qué pasó si me voy a ver la bolingueadora? A ver, acá están. Y era clavado. En un rato está acá arriba. ¿Qué le juego?
Es así, ¿no? Es la ley de Murphy. Ojalá que caiga para decir, che, qué bien que la hiciste, negro. Ahora, si sube, y bueno, obviamente les vuelvo a aclarar, si vos pones un bot no tenés que meter mano, tenés que dejarlo porque si no, no sabés si funciona o no. Obviamente los backtesting sirven, pero qué mejor que probarlo en vivo, ¿no? Pero bueno, no llegó el objetivo y me lo pagué por la duda porque ya me voy, ¿sí? Ah, y tenía un par más acá, ¿eh? Ya lo veo, si está en negativo, bueno, veo ahí. ¿Cuál era? Che, me olvidé acá, ¿cuál era? Pero, che, acá está. Mirá, ahí va el amigo, en positivo, por suerte. Parate que voy a hacer algo. ¿A cuánto vamos acá? Viste que habíamos puesto una hora acá, ya mirá, 5 pibes. Mirá, bueno, yo me tengo que ir. Y era clavado esto, ¿viste? Es clavado esto, che. Cosa de tigre, ¿viste? Me tengo que ir. Boom, la vela, ¿vieron? No, eran supersticiosos un poquito. Ahí está, lo que voy a hacer es, me tengo que ir. Voy a ver si acá estoy en negativo por el... bueno, dejo un poquito más, el precio me la activó. Llegamos a estar ahí prácticamente por acá arriba en 5 pips, casi nada. Pero en el caso de que caiga, ahí bueno, lo cerraré por acá o veo si lo sigo gestionando con algún par de operaciones como hacemos en vivo todos los días. Y si sube, lo iré cerrando, ¿no? Veré, ¿no? O le pongo el TP, el stop y chao, ¿sí? Bien, gente, me voy. ¿Cómo andás? Tanto tiempo, Ricardo. ¿Cómo andás? Espero que estés bien, ¿eh? ¿Y cómo va todo? ¿Venís operando día a día? Sí, ¿no? Acá muy tranquilo el mercado, así que le estamos tomando prueba a Pepe Gatillo, ¿viste? Así que bueno, elegiste una fecha, Ricardo. Una fecha al azar, cualquier fecha, la que quieras. O el que esté, por favor. Si no, te digo yo después, Pepe, ¿eh? A ver, me sale alguna... A ver, digan basta, decía Pip. Sí, siempre a full. Hoy no operé por el feriado. Sí, exacto. Bueno, una fecha. ¿Puede elegir una fecha cualquiera? Que es el backtesting que va a hacer el amigo Pepe Gatillo. Por favor, me la tira, a la fechita. Y bueno, vamos a ver. ¿Para qué tiro yo entonces? A ver, me sale, a ver, ¿par o impar? Par, 2, 4, 6, par decía, 1, 3, 7, no, 5, número impar o par, a ver, par, bueno, del par me sale, no sé, a ver, el 8, bueno, 8, anda anotando, 8, ahí va, pack, 8, y mes, no sé, 8 también, ¿qué? Ah, no, pero 8 ya hiciste 8, ¿no? Febrero, mirá vos, bien complicado, febrero, 8 de febrero. 8 de febrero del 1974. No, del 2023, para no ser, o de ahora, de este año, del 2024, ¿sí? Calculo que podés, ¿no? Tenés todo hasta hoy, hasta el día de hoy tenés para... Así que bueno, 2.24, ahí tenés, mirá. Bien, ahí está. Y sigue cayendo acá el amigo. A ver esto. Bueno, mirá qué bonito ahí. Vamos a ver si pisa acá esta zonita y si va para arriba y si no veo qué hago de un ratito. Bueno, gente, yo me voy, ¿sí? Qué lástima que no agarramos antes la operación. Seguramente capaz que me pagaba un poquito ahí. Hay que ver. Si va para arriba, bienvenido. Y si cae, veo si le hago alguna orden. Después les comparto esta operación también si quieren mañana o pasado cuando estemos, ¿sí? No sé si estaré mañana, pero si estamos mañana, le comparto cómo salió esta operación que todavía se está moviendo ahí. Si me voy a las bolingueadoras, ahí va la bolingueadora. Esto en cualquier momento lo vemos acá. Acuérdense, sigan las bolingueadoras a ver si llegan a esta zonita, ¿bien? Bien, me pagué con los dos robots y la manual me la abrió, que estaba en positivo, y ahora pasó el Augen a negativo. Mirá cómo va el amigo. Así que bueno, ahí estamos, gente. Nos vemos en un rato, ¿sí? Mañana, pasado, nos vemos. Música, por favor, maestro. A ver si podemos tirarle acá un poquito de... Mirá, mirá, qué bonito esto. Ahí estoy eligiendo algo para ustedes, ¿eh? Ahí está, escucha. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Me voy.
Está gordito Pepe Mila, tremendo, los cachetes que estoy sacando, tremendo. Bueno, gente, nos vemos. Chau, 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 chau. Ahí está Pepe Mila, ¿eh? Bueno, gente, nos vemos en la próxima. Sumate, suscríbete y ojalá que te guste la música. Esto es para ustedes, gente, para pasarla bien y a la vez yo también la paso bien. Y esa es la idea, ¿sí? Pasarla bien. Chau. Pará, no te vayas, pará que todavía falta, ¿eh? ¿Viste cuando están los títulos? Al final. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Como está Pepe Gatillo día a día, pasito a pasito, lo mismo quiero para los que estén sumándose y que obviamente nos acompañen en las dimensiones, ¿sí? Para conocerlo, para pasarla bien y obviamente para que hagan dinero, aprendan por lo menos, o ir por el buen camino, ¿no? El camino del razonamiento, gente. Nos vemos en la próxima, ¿sí? Chau, 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 chau. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. En sus